Título: me congelé en shock cuando mi esposa infiel arrojó los papeles del divorcio sobre la mesa y sonrió. He estado con un hombre increíble durante 8 meses, él es mejor que tú en todos los sentidos y si siquiera piensas en tocarlo, te encerraré. La sangre me hirvió, pero me quedé en silencio porque mi venganza ya estaba en marcha. Siempre había sabido desde hacía meses que algo andaba mal. Sofía había estado distante, llegaba tarde a casa, respondía llamadas y se callaba. Susurros escondiendo su teléfono como si yo fuera un extraño en lugar de su marido. 8 años no era ingenuo, sospechaba que me había dado cuenta, pero nada me preparó para esto. Ella se paró frente a mí, segura, sonriendo, una pila de papeles de divorcio crujientes aterrizó en la mesa con un movimiento casual, sus uñas cuidadas golpeando la madera pulida. Con un hombre increíble durante 8 meses, dijo, su voz mezclada con cruel diversión, él es mejor que tú en todos los sentidos. Mi mandíbula se apretó, mi agarre se cerró en un puño debajo de la mesa y luego ella se inclinó y si siquiera piensas en tocarlo. Te tendré encerrado. Ese fue el momento en que dejé de sentir dolor, ni ira, ni tristeza, ni desamor, solo calma porque no tenía idea. Mi venganza ya estaba en marcha. Sofía pensó que había ganado, pensó que me había despojado de mi dignidad, me respaldó en un rincón donde me desmoronaría. Ella no se dio cuenta de que lo había visto venir. Había pasado semanas preparándome en silencio y metódicamente mientras ella se escabullía disfrutando de su pequeño asunto. Yo había estado colocando las piezas en su lugar, la casa bajo mi nombre, su lujo. Coche en mi contrato de arrendamiento, sus cuentas bancarias conjuntas, lo que significaba que ya había movido la mayoría de nuestros fondos compartidos a mi cuenta privada. La había estado observando, estudiándola y ahora, mientras me sonreía contra IEMF, no tenía idea de que toda su vida estaba a punto de colapsar, pero no reaccioné. Simplemente asintió recogiendo los papeles del divorcio, hojeándolos como si no fueran más que un documento de trabajo informal. ¿Quieres el divorcio?, dije, mi voz suave y fina. Sofía parpadeó, esperaba gritar pidiendo pelea pero no le di nada, en lugar de eso sonreí. Toma tus cosas, dije, mi tono casi divertido, porque no te quedarás aquí. Su sonrisa vaciló, lo que hice con un gesto alrededor de esta casa mía, tu auto mío, tu pequeña y cómoda vida. Dejé escapar una risita lenta y su confianza flaqueó, pero se recuperó rápidamente. Simplemente me mudaré con él. Me incliné, espalda cruzándome de brazos. Oh, ¿te refieres a Damián? Su rostro se quedó sin color. Bullseye, ¿cómo sabes su nombre?, susurró. Me reí entre dientes. Oh, Sofía, ¿realmente pensaste que podrías tener una aventura durante 8 meses y yo no me enteraría? Ella te puso rígida. Levanté una mano interrumpiéndola. Déjame contarte una historia, dije, mi voz suave. Un hombre descubre que su esposa la engaña, no reacciona, en lugar de eso, investiga y que encuentra. Dejé que las palabras colgaran, la dejé sudar. Finalmente, continué. Descubre que su amante no es el hombre de negocios exitoso que ella cree que es. Los labios de Sofía entreabiertos, su respiración entrecortada. Descubre que este hombre increíble en realidad se está ahogando en deudas, que vive en un apartamento alquilado financiado por su rico hermano mayor, que él ha fallado 3 negocios, que tiene la mala costumbre de pedir dinero prestado a gente peligrosa. Sofía estaba saludando ahora, ¿no sería eso vergonzoso?, reflexioné, dejando una vida cómoda y estable por un fraude. Ella se tambaleó un poco hacia atrás. Estás mintiendo. Saqué mi teléfono y lo deslicé. La mesa soy yo. Ella la tomó con manos temblorosas y allí estaban capturas de pantalla de los registros de deuda de Damián, prueba de sus negocios fallidos, documentos legales que mostraban el dinero que le debía a algunas personas muy peligrosas. Ella me miró con los ojos muy abiertos. ¿Y todavía piensa él es mejor que yo en todos los sentidos?, le pregunté arqueando una ceja. Sus manos temblaron. Pero no te preocupes, dije poniéndote de pie, tendrás mucho tiempo para resolver las cosas, ya que sabes que hice un gesto hacia la puerta. No te quedarás aquí. Ella se negó a irse al principio. No puedes echarme. Ella siseó. Solo me reí. Oh, Sofía, ya lo hice. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que sus tarjetas de crédito rechazaron su cuenta bancaria. Vació sus pertenencias, que ya estaban empacadas en una maleta junto a la puerta. Usted se ahogó. En sus palabras tomaste todo. Sonreí. No, cariño, tiraste todo por la borda. Ella se quedó allí congelada, completamente impotente, y luego hizo algo patético, agarró su teléfono y marcó a Damen. La miré divertida mientras su cara caía directamente al correo de voz. Dejé escapar una suave risa. Oh, claro, olvidé mencionarlo. Damián está en problemas. La cabeza de Sofía se levantó bruscamente. Suspiré dramáticamente. Parece que pidió dinero prestado a las personas equivocadas, y cuando ciertas fotos de él contigo llegaron a sus cobradores de deudas, sus labios temblaron. ¿Qué hiciste?
Sonreí, simplemente aceleré lo inevitable, la realidad la golpeó de repente. Damen se había ido, ella no tenía a dónde ir, no le quedaba nada, se volvió hacia mí, ojos desesperados. Nathan, y levanté una mano. No te molestes. Un largo silencio y finalmente rompió a llorar, se derramó por sus mejillas. Cometí un error, susurró. La miré impasible. Sí, dije simplemente, lo hiciste. Ella dio un paso tembloroso hacia adelante. Por favor, Nathan, solo una oportunidad más. La miré fijamente a los ojos y le di el golpe final que no aceptaría. Regresa si eras la última mujer en la tierra. Ella dejó escapar un sollozo ahogado y yo me di la vuelta. Sofía se quedó congelada en la puerta, su mundo se desmoronaba a su alrededor. La había visto sonreír con confianza hace apenas unas horas. Ella pensó que había ganado, que me tenía envuelta alrededor de ella. Pero ahora estaba hecha un desastre. Sus manos temblaban mientras agarraba los papeles del divorcio, papeles que había tirado sobre la mesa creyendo que tenía el control, pero el control se le había escapado de las manos. Por favor, Nathan se atragantó. No tengo a dónde ir. Me apoyé contra el mostrador bebiendo mi bebida lentamente, dejándola sufrir. Deberías haber pensado en eso, dije con calma, antes de que desperdiciaras tu vida por un hombre que actualmente está corriendo por la suya. Ella se estremeció. ¿Qué quieres decir? Me reí sacudiendo la cabeza. Oh, Sophie, ¿realmente pensaste que Damen podría simplemente alejarse de sus deudas, que sus socios comerciales no se darían cuenta de que ha estado viviendo a lo grande con dinero prestado? Su rostro palideció. ¿Dónde está? Miré mi reloj, probablemente a mitad de camino a ninguna parte ahora, pero esas personas a las que le debe, sonreí, no lo hacen. Olvídalo. Sofía tropezó hacia atrás agarrándose del marco de la puerta como si estuviera a punto de fallar. Pero dijiste que dije que aceleré lo inevitable. Incliné la cabeza mirándola. El pánico se desarrolla. ¿Qué crees que sucede cuando un hombre desesperado con un problema de juego de repente queda expuesto a las lágrimas? Corrió por su rostro. Oh, Dios mío. Me encogí de hombros. Las acciones tienen consecuencias, cariño, simplemente no esperabas enfrentar las tuyas. Se desplomó en el sofá completamente rota, pero aún no había terminado. A la mañana siguiente, se supo la noticia. El empresario local Damon Clark desaparece en medio de finanzas. Las autoridades del escándalo investigan posibles conexiones con el crimen organizado. Sonreí mientras leía el titular bebiendo mi café. Perfecto. Damián se había escapado de la ciudad sabiendo muy bien lo que le esperaba: sus deudas, sus acuerdos fraudulentos, sus conexiones peligrosas, todo expuesto. Me había asegurado de ello. Sofía, ella lo había hecho. Pasé la noche llamándolo, enviándole mensajes de texto rogándole, pero no hubo respuesta. Estaba sola y fue entonces cuando intentó arrastrarse hacia mí. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. El maquillaje se arruinó y no se parecía en nada a la mujer segura que había rechazado el divorcio. Papeles en mi cara, Nathan, susurró con voz temblorosa, ¿podemos hablar? Dejé mi café, encontrándome con su mirada desesperada. Hablé sobre lo que se limpió en la cara, inhalándonos temblorosamente. Levanté una ceja. No hay nosotros. Su respiración se entrecortó. Por favor, sé que lo arruiné, pero no quiero perderte. La miré por un largo momento, luego me reí con una risa profunda y cruel. No quieres perderme, repetí. Sophie. Me arrojaste por él. Abrió la boca para discutir, pero la corté. Ella, fuera de ti, me humillaste, me miraste a los ojos y dijiste que él era mejor que yo en todos los sentidos. Me incliné más cerca con voz aguda. ¿Cómo te va? Ella se estremeció. Fui estúpido. Me recliné sonriendo. Sí, lo eras. Las lágrimas brotaron de sus ojos otra vez. Nathan. Te amo. Dejé escapar un suspiro lento sacudiendo la cabeza. No, amas la vida que te di. Ella tomó mi mano pero la retiré. No te aceptaría ni aunque fueras la última mujer en la tierra. Su rostro se arrugó, su última esperanza se fue. Ella sollozó. ¿Qué se supone que debo hacer? Me levanté recogiendo mi café completamente impasible. Lo descubrirás. Y luego me alejé para siempre. Sofía se fue esa mañana sin ningún lugar a donde ir con Damen. Se fue, no tenía a nadie a quien recurrir. Intenté llamar a sus amigos pero nadie quería asociarse con la mujer que lo había perdido todo y a mí. Estaba mejor que nunca. Pasaron las semanas. Finalicé el divorcio en mis términos. Sofía se fue sin nada. Su vida glamorosa se fue. Su futuro perfecto con Damen destruyó su reputación. En ruinas. Y luego una tarde, como estaba disfrutando de una bebida tranquila en un bar de lujo, vi a su hermana Claire, se deslizó en el asiento frente a mí, estudiándome con atención. Realmente lo hiciste, dijo en voz baja. Tomé un sorbo, hizo lo que ella. Sonrió. Los tomaste a ambos. Me encogí de hombros. Simplemente dejé que Karma hiciera su trabajo. Se rió entre dientes revolviendo su bebida. No te arrepientes de nada. Sonreí. Ni una maldita cosa. Se echó hacia atrás sacudiendo la cabeza. Sabes, Sofía me ha estado llamando sin parar pidiendo ayuda. Le dije lo mismo que tú.
Levanté una ceja y Claire sonrió. No es mi problema. Choqué mi vaso contra el de ella sintiéndome más ligero que en años. Algunas traiciones te rompen, pero si eres inteligente te hacen más fuerte y yo nunca había sido más fuerte meses después. Me senté. Mi ático mirando el horizonte de Londres reflexionando sobre todo había perdido a una esposa, había perdido a un amigo, pero había ganado algo mucho más valioso, libertad. Me había alejado sin mirar atrás y Sofía lo último que escuché era que estaba viviendo en un apartamento barato luchando por encontrar un trabajo. La mujer que una vez lo tuvo todo ahora no era nada, porque ella cometió el error de pensar que yo era débil, ella me subestimó, pero nunca pierdo mientras tomaba otro sorbo de mi bebida, sonreí. La venganza no. Se trataba solo de vengarse, se trataba de asegurarse de que nunca se recuperaran. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y considera suscribirte a la historia de Lauren. He notado que más del 80% de ustedes ven estas historias pero aún no están suscritos. Un simple clic les ayuda a obtener cuentos más poderosos. Como al suscribirte, no solo estás siguiendo un canal, te estás uniendo a una comunidad que valora la narración profunda y significativa. Sigamos explorando juntos estos sinceros viajes. No olvides presionar la campana de notificación para que nunca te pierdas nuestra próxima apasionante historia. Todo lo que teníamos y yo entendiera que lo había traicionado, lo había lastimado de una manera que no podía arreglarse. Tyler no había vuelto a aparecer, no recibí más llamadas de él y no sabía qué hacer cuando él ya no estaba en mi vida, todo parecía haber dejado de dejar solo el dolor abrumador. Una tarde, mientras deambulaba por pensamientos oscuros, mi teléfono de repente vibró, era un mensaje de Michael, pero no las palabras. Me había hablado en el hospital. El mensaje fue breve pero completo con frialdad. Ya no necesitas dar más explicaciones, ya tomé mi decisión, no me vuelvas a buscar. Ese mensaje me golpeó como una onda expansiva, no lo podía creer, sentí como si algo se hubiera hecho añicos dentro de mí. Todos mis esfuerzos, todas mis explicaciones, todo no tenía sentido. Michael había ido demasiado lejos y ya no podía retenerlo. Decidí ir a su casa no porque quisiera explicarle sino porque no podía soportar más él. Silencio, quería verlo, quería escuchar lo que realmente pensó, pero cuando llegué su puerta todavía estaba cerrada y las luces del interior permanecieron quietas, todo estaba en silencio como si me hubiera dejado por completo sin dejar rastro. Unas horas más tarde cuando estaba parado bajo el cielo nublado, recibí otra llamada, era un amigo cercano de Michael, alguien de quien no esperaba saber nada. En ese momento dijo que Michael ya no estaba en la ciudad que había dejado, se había ido a un lugar donde nadie sabía todo sobre Michael, cada historia, cada recuerdo se detuvo en ese momento, me sentí como si estuviera atrapado en un pozo sin fin, lo que había hecho. Destruido ahora no había manera de arreglarlo. Comencé a darme cuenta de que no solo había perdido a Michael, sino que había perdido demasiado. El precio a pagar no era solo la destrucción de mi matrimonio, sino también el daño invisible que me había causado a mí mismo. Una tarde, cuando estaba sentado solo en el apartamento vacío, mi teléfono se encendió. Arriba de nuevo era un mensaje de Tyler: Clara, sé lo que está sintiendo pero tenemos que parar, ya es demasiado tarde. Así que todo terminó, no quedaba nadie en quien apoyarse, no más justificaciones, no más llamadas cálidas de Tyler, no más Michael mirar como una esperanza. De repente entendí algo que nunca había considerado antes, de que todo lo que buscaba de los demás, de Tyler, de Michael, de las relaciones existentes, nunca pudiera reemplazarme a mí mismo, lo había perdido todo debido a mi propio egoísmo. El dolor dentro de mí no se debía a la traición, sino a darme cuenta de que mis elecciones me habían hecho perder lo que quería. Lo que más amaba. El precio a pagar no era solo la soledad sino también la enorme pérdida de espíritu y emoción. Había visto las consecuencias de mis acciones y fueron realmente devastadoras. Esta historia no trata solo sobre la traición sino también sobre la comprensión después de cometer errores. Cada elección que hacemos tiene consecuencias y no siempre podemos corregir esos errores, podemos encontrar maneras de justificar nuestras acciones, pero en última instancia, esas acciones conducen a la ruptura no solo de las relaciones sino de nosotros mismos. A veces el precio por las malas decisiones es demasiado alto y no hay vuelta atrás. Solo podemos aprender de esos errores, se reflejan y crecen para que no repitamos las malas decisiones. Lo que buscamos de los demás no puede reemplazarnos a nosotros mismos. El amor y el respeto deben comenzar con nosotros mismos antes de que podamos compartirlos con los demás. Paz tenía un precio, ahora había problemas más profundos que limpiar. Pasé los siguientes días lidiando con las consecuencias. Llamé a la policía para asegurarme de que el ocupante ilegal realmente había sido eliminado y entonces me comuniqué con un abogado para descubrir cómo desenredar el reclamo de residencia de Lou.
Afortunadamente, el abogado me dijo que mientras hubiera demostrado que ella no contribuía financieramente, tenía un caso sólido, pero aún así tenía que presentar un aviso oficial de desalojo solo para cubrir mis bases. El giro final llegó cuando encontré algo en el montón de basura que Marcus había mencionado. Un sobresellado dirigido a mí estaba escrito a mano por Laura. Dentro había una nota. Mí que sé que me equivoqué, no era mi intención que las cosas se pusieran tan mal. Lo siento por todo, ya arreglaré las cosas. Gracias por aguantarme tanto tiempo. Laura. Por un momento no supe sentir parte de mí. Seguía enojada pero emocionalmente de esa frase que me llegó demasiado cerca de casa, emocionalmente desapegada a algo que Clara y Siene habían hecho en el momento en que me enfermé. A medida que pasaban las semanas me ajusté lentamente. Lilan nunca se entrometió en mí en el pasado, nunca pregunté por Clara o Siene y ese fue el regalo más grande que me dio. Me dejó llorar sin forzar una conversación. Un día estaba sentado en el porche trasero mirando a la nada cuando ella salió con 2 tazas de café, puso uno a mi lado y se sentó. Nos sentamos en silencio durante casi 20 minutos y de alguna manera eso significó más que cualquier palabra que ella pudiera haber dicho. Entonces llegó la noticia de que estaba libre de cáncer en el momento en que el médico lo dijo. Ni siquiera lo sabía. Cómo reaccionar. Debería haber estado eufórico, pero todo lo que sentí fue vacío. Durante meses el cáncer tenía que encontrarme. Ahora solo era un hombre al que no le quedaba nada, ni esposa ni hija, solo una casa llena de recuerdos de personas que me abandonaron. Lilan fue la primera persona a la que le dije que sonrió. Eso es increíble. Asentí, sí. Pero debí haberme visto tan hueca como me sentía porque su sonrisa se desvaneció. Dudó y luego dijo, ¿y ahora qué? Y por primera vez desde mi diagnóstico me di cuenta de que no tenía idea de por qué había pasado tanto tiempo luchando para sobrevivir. No pensé en lo que pasó después, entonces me di cuenta de que sabía lo que tenía que pasar después. Necesitaba dejar esta casa. Necesitaba cortar los lazos con mi pasado y necesitaba asegurarme de que Clara y Siene nunca tuvieran la oportunidad de quitarme nada más. Nuevamente solicité el divorcio y tomé una decisión. Lilian mantendría la casa en la que había estado allí para mí cuando nadie más se lo merecía. Me merecía un nuevo comienzo y eso es exactamente lo que iba a obtener. Sobrevivir al cáncer no fue la victoria que había imaginado. No hubo un momento cinematográfico en el que me paré frente a un espejo sonriendo ante mi reflejo sintiéndome renacido. Me senté en el estacionamiento del hospital agarrando los papeles del alta con manos temblorosas mirando por el parabrisas sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Estaba libre de cáncer pero no era libre del daño había causado porque el cáncer no solo había intentado quitarme la vida sino que había quitado a mi familia, mi matrimonio, mi sentido de hogar y ahora que había sobrevivido me di cuenta de algo. No iba a volver a la vida que tenía antes porque no me quedaba nada para volver a lo primero que hice después de escuchar la noticia llamé a mi abogado, no iba a esperar a que Clara de repente decidiera que quería recuperar su antigua vida, no iba a asegurarme de que no hubiera nada que ella pudiera hacer. Volver a solicitar un divorcio sin garantía fue más fácil de lo que esperaba ya que Clara se fue por su propia voluntad y había abandonado nuestro matrimonio y no tenía derechos financieros sobre la casa. El proceso fue rápido. Ni siquiera se lo conté. Dejé que mi abogado enviara los papeles a la casa de su madre si ella quería fingir que yo no existía. No tuve ningún problema en devolver el favor. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: salir de casa. Una vez que mi orgullo ahora se sentía como un cementerio, cada rincón me recordaba lo que había perdido: la mesa del comedor donde una vez teníamos cenas familiares riéndonos de 100 historias escolares, el salón donde Clara solía acurrucarse a mi lado fingiendo que me importaban mis programas favoritos, el dormitorio donde una vez pensé que ella estaría a mi lado durante la enfermedad y la salud, pero la peor parte fue él. Emocionalmente de esa frase que me llegó demasiado cerca de casa, emocionalmente desapegada a algo que Clara y Siene habían hecho en el momento en que me enfermé. A medida que pasaban las semanas me ajusté lentamente. Lilan nunca se entrometió en mí en el pasado, nunca pregunté por Clara o Siene y ese fue el regalo más grande que me dio. Me dejó llorar sin forzar una conversación. Un día estaba sentado en el porche trasero mirando a la nada cuando ella salió con 2 tazas de café, puso uno a mi lado y se sentó. Nos sentamos en silencio durante casi 20 minutos y de alguna manera eso significó más que cualquier palabra que ella pudiera haber dicho. Entonces llegó la noticia de que estaba libre de cáncer en el momento en que el médico lo dijo. Ni siquiera lo sabía. Cómo reaccionar. Debería haber estado eufórico, pero todo lo que sentí fue vacío. Durante meses el cáncer tenía que encontrarme. Ahora solo era un hombre al que no le quedaba nada, ni esposa ni hija, solo una casa llena de recuerdos de personas que me abandonaron. Lilan fue la primera persona a la que le dije que sonrió. Eso es increíble. Asentí, sí. Pero debí haberme visto tan hueca como me sentía porque su sonrisa se desvaneció. Dudó y luego dijo, ¿y ahora qué?
Y por primera vez desde mi diagnóstico me di cuenta de que no tenía idea de por qué había pasado tanto tiempo luchando para sobrevivir. No pensé en lo que pasó después, entonces me di cuenta de que sabía lo que tenía que pasar después. Necesitaba dejar esta casa. Necesitaba cortar los lazos con mi pasado y necesitaba asegurarme de que Clara y Siene nunca tuvieran la oportunidad de quitarme nada más. Nuevamente solicité el divorcio y tomé una decisión. Lilian mantendría la casa en la que había estado allí para mí cuando nadie más se lo merecía. Me merecía un nuevo comienzo y eso es exactamente lo que iba a obtener. Sobrevivir al cáncer no fue la victoria que había imaginado. No hubo un momento cinematográfico en el que me paré frente a un espejo sonriendo ante mi reflejo sintiéndome renacido. Me senté en el estacionamiento del hospital agarrando los papeles del alta con manos temblorosas mirando por el parabrisas sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Estaba libre de cáncer pero no era libre. Del daño había causado porque el cáncer no solo había intentado quitarme la vida sino que había quitado a mi familia, mi matrimonio, mi sentido de hogar y ahora que había sobrevivido me di cuenta de algo. No iba a volver a la vida que tenía antes porque no me quedaba nada para volver a lo primero que hice después de escuchar la noticia llamé a mi abogado, no iba a esperar a que Clara de repente decidiera que quería recuperar su antigua vida, no iba a asegurarme de que no hubiera nada que ella pudiera hacer. Volver a solicitar un divorcio sin garantía fue más fácil de lo que esperaba ya que Clara se fue por su propia voluntad y había abandonado nuestro matrimonio y no tenía derechos financieros sobre la casa. El proceso fue rápido. Ni siquiera se lo conté. Dejé que mi abogado enviara los papeles a la casa de su madre si ella quería fingir que yo no existía. No tuve ningún problema en devolver el favor, ahora solo quedaba una cosa por hacer: salir de casa una vez que mi orgullo ahora se sentía como un cementerio. Cada rincón me recordaba lo que había perdido: la mesa del comedor donde una vez teníamos cenas familiares riéndonos de 100 historias escolares, el salón donde Clara solía acurrucarse a mi lado fingiendo que me importaban mis programas favoritos, el dormitorio donde una vez pensé que ella estaría a mi lado durante la enfermedad y la salud, pero la peor parte fue él.